Vamos ahí, vamos dando inicio a esta sesión académica. Sean bienvenidos. Eh, Antes de que dé acceso a mi pantalla, necesito que me cuenten si hasta este momento tienen dudas con esta temática que estamos dando, que es una temática de inicio, es sencilla, ¿ok? Entonces, no sé, ustedes me dicen o ya vamos continuando con ese contenido temático. En esta ocasión, hoy sigue un tema llamado ¿cómo? ¿Quién tiene ese contenido ahí? Profe, medidas de tendencia central. Exactamente. ¿Qué sucede? Que cosa que usted entienda esa temática necesita una cantidad de definiciones, una cantidad de conceptos. ¿Qué significa cada cosita? ¿Ok? Se usan muchas cosas, entonces se necesita que usted maneje cada uno de ellos. En un momento se dan cuenta que sí, ese tema sí lleva una cantidad de cosas. Bien. Bueno, vamos ubicándonos ahí, vamos viendo qué es eso de este tipo de medidas y qué se necesita. Bien, me dicen si ven mi pantalla, se ve bien o aumenta un poquito más tamaño, ustedes me dicen, Se ve bien, profe. se ve bien, ok. Veamos ahí todavía un poquito más. Bien, entonces habíamos dicho que iniciamos con este tema. Vemos aquí que tenemos una pequeña definición. ¿Quién inicia? Vamos ahí que tenemos bastante cosas. Entonces vamos un pedacito y así sucesivamente. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. Media, mediana y moda. En un momento, después que veamos una cantidad de definiciones y cositas, nos ubicamos en cada una de estas definiciones, ¿ok? Y después de ello, vamos dando un estudio mediante un punto, ¿sí? Donde hacemos uso de ellas, de media, mediana y moda. Eh, ¿Qué se necesita? Cosa que usted entienda esta temática bien. Se necesitan unos conceptos. ¿Conceptos como quién? Concepto uno. ¿Quién sigue? Tablas de frecuencias. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. ¿Han entendido eso o qué han entendido de esa definición? Más bien, ¿qué han entendido? ¿Quién me dice? Opiniones. Profe, que es una tabla que muestra la distribución de unos datos, de ciertos datos basándose en su frecuencia. Exactamente. En sí, ¿qué significa esto? Bueno, en un momentico hay una cantidad de definiciones. En ellas, en ellas está esta, ¿ok? Ya que hay de distintos tipos. Bien, entonces, a medida de que vayamos avanzando, vamos identificando qué es eso. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ubicamos ese conjunto, esa cantidad de datos que tengamos en unas ¿qué? Tablas. Eso es todo. Que obviamente ellas se siguen de
de unas cositas específicas que a continuación y detalladamente vamos viendo cómo funciona. Bien, siguiente concepto. ¿Quién continúa? Modalidades. Cada una de las maneras en que se representa una característica. Por ejemplo, en el caso de que la característica fuese el género, varón y mujer. Sigo, profe. Sí. Sexo, varón y mujer. Carrera, matemáticas, estadística, biología, física, entre otras cosas. Curso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y doctorado. Número de hijos, 0, 1, 2, 3. Estatura, ingresos, un intervalo numérico. Bien, entonces, ¿qué viene siendo esto? Sencillamente, ¿qué estamos estudiando? En ese conjunto, ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo asociamos eso? ¿Cómo ubicamos todos esos datos que tengamos? ¿Ok? Eso es. Hasta ahí. Ahí sí vienen ya estos conceptos que había dicho. En ese concepto 1 que se dio, me llevaba a unos siguientes conceptos. Ellos son ¿quiénes? ¿Quién continúa? Vamos que iba Santo. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se presenta mediante las letras F y I. La letra F se refiere a la palabra de frecuencia y la letra I se refiere a la realización iésima de experimentos aleatorios. Bien, entonces, en sí, ¿qué han entendido de esa definición? ¿Qué viene siendo eso? Cositas así, ¿no? Pues, una cosa bien, cositas que hayan entendido. Díganme, ¿qué han entendido de ese concepto, de esa definición que se dio? Sencillito, eso no tiene mucha cosa. Ahí me está diciendo todo, ¿sí? Que es que esa cantidad de veces que se que Que se repite Se el repite suceso. un suceso, ¿ok? Cantidad de veces. Si yo tengo un conjunto de datos, en ese conjunto de datos supongamos que está bien 5. Entonces, en ese conjunto de datos, ¿cuántas veces está 5? Si 5 está 20 veces, no es cuestión de que yo anote 20 veces 5. 5, 5, 5, 5, 20 veces, no, sino que yo digo que 5 está ¿cuántas veces? 20 veces. Bien. Ese 20 veces se llama ¿cómo? Frecuencia absoluta. Exactamente, eso es. Bien. ¿Con qué se identifica? F sub I. Bien, F sub I, así como está aquí. Vamos a siguiente definición. ¿Quién continúa? Leo, profe. Ok, Fuentes. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población muestra FI entre el total de los valores que componen la población muestra N. Para calcular la frecuencia relativa antes es necesario calcular la frecuencia absoluta. Sin ella no podríamos obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se presenta con las letras AYI y su fórmula de cálculo es la siguiente. Ok, entonces tenemos aquí
Que en este, ¿qué se hace? En este siguiente concepto, ¿qué se hace? Bien, es un cociente. Un cociente es una ¿qué? Una división Una división. ¿Una división de quién? de la frecuencia absoluta entre Esa que hallé antes en mi estudio, ya yo hallé eso antes, que fue ese que estábamos haciendo acá, dividido en qué? ¿O dividido en quién? La frecuencia absoluta. Oh, ya entre dividí eso. Dividido en n. Si divido esto, el total de valores que componen la población. exactamente, divido a esa f sub i, ¿en quién? En n. ¿Quién es n? Cantidad de datos que tenga mi conjunto. ¿Ok? N, cantidad de datos que tenga mi conjunto. Así nos queda. Entonces, si yo digo fuentes, ¿qué significa f sub i? Frecuencia absoluta, no, bro. Exactamente, José, ¿qué significa h sub i? José, h sub i. Es relativa. Ok, Relativa. exactamente. Camacho, ¿cómo hallo h sub i? Ochoa, ¿cómo hallo h sub i? Judith, David, Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los valores de la muestra de datos. de datos. Bien. Siguiente concepto, llamado como. ¿Quién continúa? Estudiantes que hasta este momento no han dicho. Frecuencia absoluta acumulada. Bien, continúen. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones, valores de una población o muestra. Esta se presenta por las siglas FI. Sigo, bro. Sí, Para calcular la frecuencia absoluta acumulada hay que calcular primero la frecuencia absoluta FI de la población o muestra. Para ello, los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Una vez hecho esto, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de ir sumando las frecuencias absolutas de una clase o grupo de la muestra con la anterior. Primer grupo más segundo grupo, primer grupo más segundo grupo, más tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar a acumular del primer grupo al último. ok. Entonces fíjense que ya aquí van dos cositas. Vean esta F como es. Este viene siendo una F que, Mayúscula. ¿qué significa? Frecuencia absoluta. Acumulada. Ojo con esto. Frecuencia absoluta acumulada. Bien. En cambio, esta que es así, esa que habíamos estudiado antes, es como. F sub i. Frecuencia absoluta. Esta es que, Frecuencia absoluta. exactamente. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Cómo hallamos esta? Bien, estamos aquí. ¿Cómo hallamos esta de aquí? Sencillamente, usted va sumando sucesivamente todas estos que estén contenidas aquí. Bien. Digamos, una suposición, que tengamos este conjunto de datos. Que tengamos en ese conjunto de datos, tengamos a 5, tengamos a 7, dejemos hasta 9, una suposición. Y que 5 esté cuántas veces en su conjunto. Suponiendo que 5 esté cuántas veces. 3. Bien. 7 esté cuántas veces.
2. 2 veces. Y 9 que esté 5. 8 veces. Bien, entonces, de aquí vienen unas cositas. Entonces, estos datos que, o sea, cuántas veces está cada uno de ellos, 5, 7 y 9, se llama ¿cómo? Frecuencia absoluta. Frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta. Exactamente. ¿Qué estamos hallando en este caso? La frecuencia absoluta Acumulada. acumulada. Bien, ¿cómo hallamos eso? Una suma sucesiva. ¿Una suma sucesiva de quién? De este dato que teníamos antes, de f sub i. Iniciando con este dato 1, 3, a este se suma ese siguiente dato, 5, a este 5 se suma ese siguiente. 3. 3. ¿Esto qué hallé yo aquí? Sencillamente he hallado, Frecuencia absoluta acumulada. ¿quién viene siendo este? Cantidad de datos. Bien, ahí he hallado mi cantidad de datos y así se va hallando. O sea, esa viene siendo una función básica que tiene que hallemos esto. Bien, cuando no sabemos con exactitud cuántos datos tenemos, cuando no nos dan eso. Bien, eso en ese caso. Vamos a este siguiente. Llamado como. Frecuencia relativa acumulada. Exacto. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Este se representa por las siglas HI. Vean esta H. Esta H también es ¿qué? Mayúscula. Entonces tengan en cuenta eso. Así como hallamos este caso de antes, también se halla este. Bien, ¿qué hacemos aquí? Ya aquí no vamos sumando a todo eso que tenía f sub i, sino a estas de acá. Bien, a estas de aquí, a este tipo de H. Bien, todos estos datos que estén aquí se van sumando sucesivamente como se hizo en ese caso pasado. Así como se hizo acá. Sino que ya acá no tomamos esos datos de H, de f sub i, sino de cuando tengamos H sub i. Que yo sé que, vamos aquí, que Dayana sabe cómo se halla H sub i. Esta H sub i, ¿cómo se halla, Dayana? Profe, acabo de ingresar a clase. Ah, ok. Estoy un poquito perdida. De hecho, no entré a la primera clase tampoco porque hice cambio de carrera y ya no me dieron ingreso a la primera clase. Esos videos están activos. Ok. Todos esos videos están montados. Bien, eso hasta ahí. ¿Qué sucede? Vamos aquí. Siguiente concepto llamado como. Se necesita que tengan buen Intervalos dominio de del clase. concepto. ¿Qué dice? Dice, los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Sigo. No, hasta ahí. Me dan un momento. Ya va. Bien, entonces, aquí, ¿cuándo se hace uso de esto? Sencillamente, o básicamente, cuando tenemos bastantes datos, ¿ok? Yo digo así, puede que tengamos más de 20 datos, ¿sí? Aunque eso se especifica, ¿ok? En ocasiones hay conjuntos que tienen 50 datos y no se hace uso de ellos, ¿bien? ¿Sí? Eso dependiendo cómo se esté tomando. Eso se especifica también, aunque, ¿sí? Es conveniente, si no se especifica o si se especifica, que usted use. Si usted tiene dominio, use. Bien, que eso no cambia nada. Vamos aquí
que aquí se necesitan, de aquí, de este concepto, nacen unos nuevos. ¿Como quiénes? Ok, Límites de clases. este depende de este. Bien, ¿qué dice? Cada clase está delimitada por límites inferiores de la clase, el límite superior de la clase. Bien, aquí se dividen en dos. Uno más pequeño y uno que sea ¿qué? Superior, Superior. mayor, Si usted tiene esto de aquí, llamado 5,11 o 5,12, 5, aquí viene siendo ¿quién? Superior. el Exacto, inferior, exacto. Y vamos aquí. Siguiente concepto. Todos estos van unidos. amplitud del intervalo. Sí, La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. exactamente. Entonces, si tomamos este mismo punto de antes, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esto? Signo menos, ¿ok? Signo menos. ¿De quién con quién? Tomamos a ese que es ¿qué? Superior. O sea, en este caso, ¿cuánto? 12 12 y le restamos 5. menos 5 me da, ¿cuánto? 7. 7. Así se ha hecho. Dígame. Porque está todo negro. No escucho qué dice. El pantalla está negra, profe. No veo bueno, demos acceso de nuevo. Ahí sí. Bien. Y siguiente concepto. ¿Cómo se llaman? Marca de Beneficios. clase. Sí. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de cualquier parámetro. Se presenta con XY. Ok, entonces, ¿este de dónde viene? Sencillamente de esto que habíamos dicho antes, ¿sí? De esto que teníamos aquí. Punto medio de esto que tengo aquí. Bien. ¿Cómo se halla? Mediante una semisuma. ¿Qué es eso de semisuma? Usted suma estos dos datos. 5 más 12. ¿Cuánto da? 7. 17 dividido 2. 8,5. Esa es, esa llamada ¿qué? La marca de clase. Que se identifica con una X sub I, dependiendo de qué, dependiendo de qué tipo de conjunto se esté usando. ¿Okay? Dependiendo de qué tipo de conjunto se esté usando. Si tenemos que esos datos que estemos usando, sean que, vamos con este, el caso 1, que ahí es donde vamos hoy. Hoy es sencillo, ya de hoy en 15 ya comenzamos, ya hicimos, vienen un siguiente tipo de datos. Si estamos en este tipo de datos, ¿quién viene siendo el X sub I? Viene siendo ese dato específico que se esté dando. ¿No? Aquí en este caso no es semisuma, sino dato. Bien, dato que se esté usando. Y si tenemos es esto, que ya no tengamos esto de aquí, ¿sí? Que ya no sean datos que vayan con todo, en ese caso ya ahí sí viene siendo, se usa como esa semisuma. Bien, son dos cositas que se tienen en cuenta. Hoy usamos a X sub I como ese dato que estemos efectuando, que estemos tomando. Me dan un momento, yo veo quién accedió aquí, de quién no tengo asistencia.
Ok, ya tengo evidencias, entonces nos desconectamos e inmediatamente se conectan y damos continuación.